Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión sobre Web Components. Y nada, chicos, yo directamente dejo a Miguel que tenemos que ver muchas cositas interesantes y nos tiene que dar tiempo. Miguel, todo tuyo. Eso es, Sara. Muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros, por compartir los vídeos de YouTube, los me gustas y todo eso. Venga, vamos al grano rápidamente. Es la segunda sesión dedicada a los Web Components. En el día de hoy, pues va a ser más práctica que ayer. Me presento, yo soy Miguel Ángel Álvarez, por si alguien no me tiene a mano, fundador de Desarrollo Web, Square IT, y bueno, ahí tenéis mis datos de contacto. Ahora vamos a hacer una serie de prácticas y os dejo aquí el enlace donde van a estar los ejemplos que vamos a trabajar en el día de hoy. ¿De acuerdo? No vamos a abrir ese repositorio, pero está ahí, lo tenéis. Ayer vimos cómo usar Custom Elements y para eso utilizamos, bueno, realmente programamos con dos partes de lo que son las especificaciones de Web Components. Una parte, los imports, que la vimos en un ejemplo con los Google Maps, y otra parte, la creación de Custom Elements, que la hicimos con este pequeño ejemplo que era un sencillo Hola Mundo. Realmente, como vimos, utilizamos el Custom Element de esta manera y si os fijáis ningún JavaScript por aquí porque realmente para trabajar con Custom Elements no hace falta. Luego, efectivamente, tenemos un script, digo que ningún JavaScript de librerías externas, quiero decir, ¿vale? Lo que sí que necesitamos es un JavaScript, un JavaScript para poder incluir el comportamiento de este Web Component, que bueno, esto lo explicamos en el día de ayer. Básicamente utilizamos el prototipo del elemento HTML básico y a partir de ese prototipo pues le dábamos un comportamiento especial a nuestro elemento que registrábamos con esta sentencia. Bien, esto lo vimos, supongo que no hay ninguna duda. Si tienes alguna duda por ahí, Sara, me la pasas, encantado de resolverla, porque ahora vamos a ver los siguientes Ujú. especificaciones de los Web Components, que son el sistema de templates que nos faltan por ver y el Shadow DOM. Sí, ¿Alguna tengo duda una por aquí con lo que pregunta, ayer? una, Sí. una pregunta interesante. Nos dicen, cuando usas el Polyfile para los browsers que no tienen soporte nativo de components, ¿hay que programar un fallback o los que sí tienen soporte nativo directamente no usan el Polyfile? Muy buena pregunta. Los que no tienen soporte nativo no usarán el polyfill, pero hay que tener en cuenta un detalle que os voy a decir, os voy a mencionar yo ahora enseguida, ¿vale? Ayer no lo utilizamos, este componente tal como está, no está utilizando el polyfill, entonces solo funcionaría en Google Chrome, pero los que vamos a hacer hoy sí que van a utilizar el polyfill. Os voy a dar el único detalle que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, voy con otros sistemas que están dentro de la especificación o de las especificaciones de Web Components, luego me pasas otras dudas que hay por ahí, ¿sale? ¿Vale, Sara? Bueno, Ujú. entonces tenemos el sistema de templates. ¿Os acordáis que ayer comentamos que Web Components nos incluía un sistema de templates para poder nosotros incorporar, pues bueno, HTML, que lo cargaremos probablemente con datos y ese HTML luego se mostrará en distintos lugares de la página. Este sistema de templates se utiliza a través de una API diferente que está disponible, pues bueno, con Web Components. Y si os fijáis, por ahí tenemos una etiqueta template que lo que hace es que cuando tú tienes una etiqueta template, el navegador no va a presentar lo que hay dentro del template. Va a esperar que con JavaScript accedas a ese template de alguna manera, utilices o reformatees lo que hay dentro del template, luego veremos ejemplos más complejos, y luego lo presentes en algún lugar de la página mediante JavaScript. Es lo que hacemos en resumen en estas sentencias de aquí. Accedemos al template. Si os fijáis, utilizamos document.querySelector template. Esto lo que hace es obtener todas las etiquetas template que hay en la página. En este caso solo hay una, pues obtendría este template, que es el único que hay, y luego accedemos al contenido dentro de ese template. Ahí más tarde hacemos un clon del template, porque una cosa es interesante, el template generalmente tú lo puedes duplicar en varios lugares de la página. Imaginar que tenéis un listado de elementos y cada elemento pues tiene su propio template. Pues lo que vas a hacer es cada uno de los ítems de ese listado, utilizamos el mismo template para cada uno de ellos y entonces lo que vas a hacer es replicarlo unas cuantas veces para cada uno de los elementos que tengas en ese listado, por ejemplo, ¿no? Así que cuando tú utilizas un template, primero accedes al contenido, luego clonas el template y a continuación lo que haces es insertar el clon en algún lugar de la página. Y si tienes que utilizar el template varias veces, pues insertarás el mismo clon varias veces en algún lugar de la página.
Este es un ejemplito de templates que funcionar funciona, pero lo suyo es que utilices los templates para crear custom elements y eso lo veremos a continuación, ¿vale? ¿Paso al siguiente o tienes alguna duda por ahí de templates, Sara? De momento no ha salido nada. Bueno, nos preguntan si vas a poner a disposición las diapositivas. Las diapos no las tengo a disposición, pero tengo algo mejor, ya que lo preguntas y vamos a aprovechar para entrar en desarrollo web, ¿vale? Y quiero desarrollo web. Quiero mostraros que aquí en desarrollo web tenemos una serie de artículos que estamos publicando en los cuales estoy poniendo pues todos estos temas de web components explicados con JavaScript nativo. Lo que estamos viendo, pues más o menos estos mismos ejemplos los estoy utilizando en los artículos en los cuales no solo tenéis los propios textos de las diapositivas, sino que además tenéis textos de explicación de todo esto, pues bueno, detalladamente. ¿Vale? Continúo Genial. entonces la diapo. ¿Sí? Sí. Venga. Ahora entonces vamos a hablar sobre el Shadow DOM. Shadow DOM es otro de las especificaciones de los Web Components nuevamente y lo que te permite es crear unos elementos de la página, un poco de DOM, que va a estar oculto a otras partes de los documentos, ¿de acuerdo? El DOM que tú coloques dentro de una página va a estar colgado dentro de un elemento, o sea, va a pertenecer a algún elemento y va a estar debajo de esa jerarquía de ese elemento, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el HTML es como un árbol y cada elemento pues es un nodo y de ese nodo pues cuelgan otros nodos que son las etiquetas que hay adentro. En el caso del Shadow DOM, en concreto esas etiquetas que cuelgan de ese elemento, realmente la característica es que no se van a poder acceder de manera accidental para que no rompamos los comportamientos de los componentes, digamos que estén encapsulados para que nadie desde fuera me los pueda tocar y romper el comportamiento de un componente que yo he creado, ¿vale? Y he puesto a disposición de público o estoy utilizando en diversos proyectos. ¿Cómo creo un Shadow DOM? Pues bueno, accedo a un elemento utilizando cualquier mecanismo de JavaScript para acceder a un objeto del DOM y a continuación lo que hago es crear sobre ese elemento, ¿ves? El elemento que he definido en la línea anterior, crear un shadow root. El shadow root, digamos que es el root de ese DOM oculto que vas a tener colgando del elemento. Y cuando tú creas el shadow root, lo que te devuelve es una variable shadow, que es, digamos, la raíz de todo ese DOM oculto que vas a tener. ¿De acuerdo? Y a partir de esa raíz tú puedes generar toda una serie de elementos que formarán parte de otro DOM, digamos que está oculto. En este caso, pues bueno, dentro de este shadow tendrás muchas maneras de crear elementos, inyectarles elementos nuevos, plantillas, etcétera. Y en este caso, bueno, de una manera muy sencilla con JavaScript, utilizando la propiedad inner HTML, que probablemente muchos conozcáis, simplemente le colocamos aquí un HTML, aquí con una cadena literal, y lo que hacemos es que este párrafo, será inyectado dentro del Shadow DOM que cuelga dentro del elemento que tenemos aquí. Bien, quizás ahora queda un poco en el aire, pero esto enseguida lo vamos a ver en ejemplos. Imports de HTML, esto lo vimos ayer, vimos que existía la posibilidad de hacer un import y con el import traíamos elementos que yo quiero utilizar dentro de mi página. Pero también podrías, no sería lo más adecuado, pero podrías, ¿por qué no?, utilizar un import que solo tiene HTML y tú accedes de esta manera a ese import, al contenido del import y puedes hacer cosas con ese import de manera que esta especificación también la puedes utilizar de manera independiente para hacer cosas con ella, pues por ejemplo a lo mejor tener un pedazo de HTML que estás importando en diversos lugares de la página o en diversas páginas de tu sitio web, pero no se hace esto generalmente, lo que se hace es directamente importar el código de un componente que ya sabemos que no es solo un HTML, sino que tendrá un HTML, un CSS y un JavaScript, y utilizar ese código como la especificación de un nuevo web component o un nuevo custom element. ¿Vale? Entonces este ejemplo de aquí la verdad es que no tiene mucho sentido, pero se podría hacer algo como eso, de importar un contenido que tenemos en otro archivo y traérmelo por aquí sin necesidad de utilizar Ajax, pero bueno, al final no es más que
un mecanismo diferente para acceder a archivos que tienes por ahí. No deja de ser Ajax, o lo que conocemos por Ajax. Bien, lo que he dicho varias veces y que vuelvo a repetir es que todas las especificaciones trabajan en conjunto. Es decir, que las hemos visto por separado, pero ahora vamos a hacer ejemplos en los cuales veamos cómo podemos trabajar con ellas de manera conjunta. En definitiva, bueno, ¿qué podrás hacer? Pues podrás utilizar la sentencia de import con un componente que estás importando por aquí. El import, importas el componente, lo que hemos comentado, todo lo que es el código del componente, con el HTML, el JavaScript, CSS, y por aquí lo estamos usando el custom element. Por aquí tenemos otro ejemplito, ahora veremos ejemplos un poco más despacio y tal, que bueno, te muestra cómo trabajar con un custom element, un template y un shadow DOM. No voy a explicarlo esto porque lo vamos a practicar directamente en el código. Y recordar también el tema del polyfill. El polyfill, esto sirve para poder darle soporte por medio de una librería a los navegadores que no tienen soporte actualmente para Web Components. ¿A todos los navegadores? No. Hemos dicho que Internet Explorer 9 y anteriores se quedan fuera de la especificación, bueno, perdona, fuera de este polyfill, no da soporte este polyfill, infelizmente, así que podremos utilizar Web Components a partir de Internet Explorer 10 en adelante, y luego todos los otros navegadores, incluso los navegadores de móviles, está perfectamente disponible. Bien, dejo aquí también, tengo una diapositiva rápidamente para unos recursos que encontráis. Os voy a decir dónde los he sacado aquí, porque es muy interesante este webcomponents.org, este sitio. Webcomponents, lo he escrito mal. Es muy interesante este sitio, es un sitio oficial de Web Components, o sea, tiene algo que ver con los generadores de los estándares, y por ahí tiene una sección de recursos, en la cual vais a encontrar diversos recursos, de donde yo he sacado esa diapositiva, recursos de Vanilla.js, por ejemplo, un boilerplate para poder hacer componentes, o tienes por ahí también un hola mundo de componentes. Fijaros vosotros, no voy a buscar ahora la... Sí, mira, Hello World Polymer, no, Hello World Vanilla.js. Bien. Estos ejemplos están un poquito más completos de lo que yo estoy utilizando, porque tiene otras cosillas que son interesantes dentro del propio ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres disponibilizar este componente para otros, vas a tener que crearte el Bower JSON y subirlo a Git. Y esto lo vimos en la semana pasada en un evento que está en el canal de YouTube sobre Bower. Bueno, pero volviendo entonces a nuestro ejercicio, vamos a ponernos manos a la obra y hacer un componente. ¿Alguna duda por ahí, Sara? Nos preguntan, ¿no todos los componentes usan template y shadow? No, no tienes por qué utilizar para todos los componentes template y shadow. De hecho, yo ayer en el ejemplo que hice, no sé si lo llegué a codear, creo que no, pero no utilizábamos más que, bueno, lo vamos a ver ahora, más que una especificación, ni siquiera utilizábamos el import. Pero sí, todo esto está disponible. Lo normal es que tú lo utilices en conjunto, pero a veces no necesitas de todos estos elementos a la vez. Ejemplo, vamos a poner ejemplo 1 para no ser demasiado originales, .html, y dentro de mi ejemplo vamos a colocar este código de aquí. Bueno, es un copia-pega del código que visteis ayer, del primer custom element que hicimos ayer, el hola mundo. De hecho, lo único que tiene aquí de diferente es los comentarios que lían más que otra cosa. Lo voy a quitar. Vale, ¿por qué empiezo por aquí? Porque esto ya lo vimos ayer. Si no lo tenéis, echadle un vistazo al canal de YouTube de desarrolloweb.com y vais a encontrar la explicación de todo lo que hay aquí. Si tenéis alguna duda, pues encantado de resolverla. Lo que voy a hacer ahora es desarrollar este componente de una manera un poquito más normal, más normalizada, porque generalmente tú no tienes el propio script. Vale, el propio script que te hace el componente no lo tienes en el mismo HTML que utilizas el componente. Así que lo que vamos a hacer es de aquí, para que quede bonito, vamos a sacar aquí un nuevo archivo, vamos a llamarle dw hola
mundo.html y dentro del www.holamundo pues colocamos nuestro script. Bien, como estáis viendo, este componente no tiene templates, no tiene shadow DOM, no, perdón, no tiene nada de eso. Ahora, ¿cómo lo utilizaríamos? En ejemplo 1, lo utilizaríamos de esta manera. Simplemente, ahora, como el código del componente está en un lugar aparte, tenemos que traérnoslo. Y para traérnoslo, utilizamos la sentencia import. La sentencia se llama link y rel es import. Correcto. Y ahora aquí le ponemos la ruta donde está el código de este componente. Se llama dw-holamundo. Bien, con esto hemos creado nuestro primer componente. Si esto lo ponemos en funcionamiento, deberíamos ver el componente en marcha. Lo veis aquí, holamundo. Es un componente que no tiene ningún contenido y que, bueno, mediante JavaScript, al iniciarse el componente, lo que se hace es, pues bueno, se le asigna un texto a ese componente. Esto ya lo vimos ayer, no vamos a perder mucho más tiempo con ello. Ahora vamos a hacer un segundo componente un poquito más elaborado, utilizando, como decía, otras especificaciones que están disponibles a la hora de trabajar con Web Components. Vamos a hacer algo muy similar a este componente holamundo y va a ser un componente de feedback, ¿vale? En el cual yo no solo voy a poner hola mundo, sino que voy a poder presentar diversos mensajes diferentes. Nuevo archivo. Vamos a crearle, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el ejemplo 1, vamos a ver, guardar como, le vamos a llamar ejemplo 2, para no ser muy originales, y también voy a utilizar como partida el código este de aquí, archivo guardar como, le vamos a llamar dw-feedback. Bien, hay que hacer un par de cosillas aquí. Al componente ahora le hemos llamado dw-feedback y todo lo demás me interesa. Este de hola mundo no me interesa por aquí. De momento lo vamos a dejar para ver si nos funciona. Y en el ejemplo 2, en vez de traernos el dw hola mundo, nos vamos a traer el dw feedback. Correcto. Y aquí es dw. Nos pregunta Miguel si dado que Sí. el componente solo tiene código JavaScript, si se podría llamar con .js en vez de con .html. Sí, pero ahora enseguida le vamos a meter HTML, o sea que ya no va a tener código JavaScript. Lo que pasa es que generalmente los imports, yo siempre lo he visto cuando trabajas con Web Components, los imports que tú importas para traerte elementos siempre tienen la extensión .html. Me figuro que le podrás poner cualquier número, cualquier extensión diferente, al final es un texto. Si tú le pones JS o JS, no habría ningún problema, entiendo, porque al final es un archivo de texto igual. Pero lo normal, lo que hace la comunidad y que os recomiendo hacer a vosotros es ponerle HTML. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si nos ponemos manos a la obra para hacer diversas cosillas aquí con este elemento. Bueno, primer paso. Vamos a utilizar el sistema de templates para poder implementar este dw feedback, ¿vale? Bien, en este caso teníamos solo un script, pero ahora vamos a tener también un template. Dentro de un template, como sabéis, es una etiqueta que no se va a presentar en la página hasta que no trabajemos con ella o accedamos a ella mediante JavaScript. Voy a poner simplemente de momento un párrafo que voy a poner aquí, estamos en pruebas. ¿Correcto? Ahora, cuando yo trabajo con un sistema de template, primer paso, hemos dicho que tengo que acceder al template para localizarlo en este documento y una vez que lo tenga localizado, puedo acceder a su contenido.
Entonces eso lo voy a hacer con un var, una variable voy a crear que se llama template content. Esta variable la voy a igualar a un document, tengo que acceder al documento, ¿de acuerdo? Y luego acceder a encadenar diversos métodos JavaScript que, bueno, pertenecen al API de los Web Components y que a veces nos pueden dar un poquito de dificultad para memorizar. Current script nos permite acceder al script actual, a este código que estamos trabajando. Y dentro de este código yo puedo utilizar owner document para acceder a este documento, ¿sí? Y luego el query selector para acceder mediante un selector al template. Como solo hay un template en la página, podemos utilizar template y estaría listo. Así, y luego del template quiero acceder no al template en sí, sino al su contenido, content. Con eso ya tenemos nuestra primera línea hecha, que se ve... No sé, la verdad es que no lo uso mucho. Es interesante el tema de utilizar brackets porque me viene con un servidor web ya integrado. Al darle este botoncito me abre los archivos a través de un servidor web. Y es que tienes que utilizar un servidor web, si no las sentencias import no te funcionan. Por eso es importante utilizar un servidor web cuando estás trabajando con Web Components. No lo había mencionado todavía, pero es algo importante. Con eso accedemos al template. De acuerdo, lo que pasa es que ahora no he hecho nada con el template, solo tengo el contenido en una variable. A continuación, cuando yo genere cada uno de estos elementos en la página, lo que voy a hacer es utilizar el contenido del template para presentarlo en el documento. Bien, vamos a traernos el contenido del template y vamos a clonarlo primero para poder mostrarlo en la página. Clone var clone es igual, o sea, con cada uno de los componentes que yo puedo utilizar le hemos llamado DW feedback en la página, tengo que hacer un clon de este template para utilizarlo en cada uno de los componentes, que puede haber varios dentro de la página, ¿no? Así que voy a utilizar document.import node y voy a utilizar la variable template content, que es el contenido de mi template, y true. Esto es uno de los mecanismos que ofrece JavaScript para poder clonar elementos. Existen otros mecanismos. De hecho, en el ejemplo siguiente vamos a ver otros mecanismos. Y pues la verdad es que es código JavaScript. Quizás estáis viendo ya que dice, ostras, qué complicado, cuántos códigos aquí extraños, cuántas APIs por ahí, objetos que se están accediendo. Es verdad, es verdad. Y quiero decir que en la última clase, en la de mañana, vamos a ver cómo todo esto, si lo haces por medio de una librería como Polymer, se simplifica bastante. Incluso hablaremos de eso el día de hoy, porque la verdad es que esto es un poco extraño. Ah, y otra cosa importante, este current script, veis que tiene un guioncito abajo. Esto lo hacemos si estás trabajando con el polyfill. Realmente el JavaScript nativo es current script, pero este JavaScript nativo solo funcionaría con Chrome. El polyfill lo que hace es que la variable, el objeto current script te lo sobrescribe, pero no te lo sobrescribe sobre este mismo objeto, sino que te lo sobrescribe sobre un objeto que se llama guión abajo current script. De modo que si tú estás trabajando con este código para utilizarlo en un proyecto en el cual estés utilizando el polyfill, te funcionará, pero si no, tendrías que utilizar current script y solo funcionaría en Chrome. Así que la solución sería hacer una comprobación anteriormente, decir, vale, tú eres un navegador que soporta directamente, nativamente los Web Components, pues voy por un lado, si no voy por el otro,
o mejor dicho, me han cargado el polyfill, porque si me lo han cargado el polyfill, esto me va a funcionar en todos los navegadores. Si no me han cargado el polyfill, esto no me va a funcionar, porque JavaScript solo entiende CurrentScript, ¿de acuerdo? No sé si me he explicado. Bien, ahora, después de que hemos hecho el clon, vamos a inyectar el clon en algún lugar en la página. Lo tendremos que inyectar dentro del propio elemento. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar this, que sería este propio elemento, y vamos a crear dentro del elemento un shadow root. Create shadow root. Y dentro de create shadow root lo que me devuelve es el nodo del shadow DOM, y dentro de ese nodo puedo hacer un append child. O espérate, voy a hacer antes de hacer el shadow root, voy a hacer directamente un append child y le vamos a añadir el clon. Vamos a recapitular un poquito. Bueno, vemos que ya aquí nos aparece estamos en pruebas, es que nos ha ido bien el ejemplo. Genero el prototipo básico del HTML, accedo al contenido del template. Es que el código es muy extraño, pero realmente las acciones se entienden bastante bien lo que se hace, ¿no? Luego, esto de aquí me sobra porque no quiero... Esto es del ejemplo anterior, perdón. ¿Vale? Luego hemos hecho un clon del template, porque puede haber varios componentes o varios elementos como este en la página, y solo para cada uno de ellos tengo que hacer un clon de este template, y dentro de ese elemento, el this hace referencia al elemento que estamos trabajando, pues añadimos el clon de ese template. Eso quiere decir que yo perfectamente podría tener dos componentes de wfeedback por aquí, ¿no? Y ahora me diría dos veces estamos en pruebas. ¿Lo veis? Pero claro, este componente no deja de ser pues prácticamente un hola mundo como el que teníamos ayer, simplemente que estamos utilizando templates. No hemos mejorado mucho lo que teníamos anteriormente. Vamos a hacerle alguna cosilla por aquí, style, para que nos... Bueno, este style lo voy a copiar porque no tiene mucho sentido escribir CSS, que todo el mundo ya sabemos. Y ahora lo que tenemos es que el estamos en pruebas aparece con otro color. Vamos a cambiar el color aquí. Background color. Vamos a poner algún color más llamativo, ¿vale? Para que se vea. ¿Lo veis? Este estilo está afectando al template. Bueno, está afectando al template, déjame ver, porque creo que no está afectando al template, porque vamos a tener que hacer una cosita antes. Lorem. Tenemos aquí un párrafo. Ves que en template en sí tenía un párrafo dentro del template, y yo estoy colocando un estilo dentro del template. Ahora vamos a ver que el párrafo está afectando a el estilo que yo he definido de este template, está afectándome a todo el sitio web. Pero yo probablemente esto no lo deseaba, porque no quiero que por mi componente yo afecte el color de los párrafos de todo el documento. Y esto os lo dije yo mal ayer. Realmente los templates, los estilos que tú coloques en un template, si el template lo inyectas dentro de la página, como es en este caso, estás haciendo que el estilo se inyecte de manera global a todo el documento, ¿vale? Y realmente es por ello por lo que necesitamos el shadow root, que es la sentencia. Tengo aquí mi chuleta porque si no, no me acuerdo de los métodos. Create shadow root. ¿Vale? Esto lo que me permite es que ahora mi template lo voy a insertar en el DOM oculto este que os comentaba, y eso hará ahora el estilo realmente solo afecte a los párrafos que yo estoy inyectando por medio de este elemento que acabamos de crear. ¿Lo estáis viendo? Ahora ya tenemos el primer ejemplo en la que ya le hemos dado una vueltita, le hemos retorcido, ¿no? Y ya tenemos algo que empieza a hacer algún sentido.
Sin embargo, Por aquí, todavía estamos lejos del objetivo final que yo quiero conseguir con este ejemplo. Sara, por aquí han salido bastantes dudas. sí, Nos preguntan sobre todo el tema de separar todo ese código. Dicen que si esa es la forma adecuada de trabajar o se debe de separar en archivos independientes, el CSS, el HTML. no. Este es el modo de trabajar, tenerlo todo en el mismo archivo, porque si yo lo separase en archivos independientes, lo que ocurriría sería otra vez que volveríamos al estado anterior del HTML, bueno, de los plugins de jQuery, en el cual yo tengo un plugin que tengo que insertar los estilos por un lado, el JavaScript por otro y el HTML por otro. No, aquí viene todo empaquetadito, un mismo import, para que tú solo tengas que hacer el import una única vez. Ujú. Ahora bien, este componente es muy sencillo y solo tiene un pequeño código para hacer un comportamiento muy elemental como estamos viendo. Sin embargo, cuando tú tengas componentes más complejos, lo más normal y lo habitual, el modo de desarrollo es que tú dividas los componentes en diversas partes. Os daba el ejemplo ayer de una lista de contactos. Cada uno de los elementos de una lista de contactos, la lista de contactos es un elemento en sí, pero cada uno de los contactos de esa lista es un pequeño elemento y luego a su vez cada uno de los contactos, de las tarjetas del contacto, pues probablemente esté compuesto por una serie de otros elementos. Así que tú lo que vas haciendo es como una matrusca de estas, que tú vas, unos componentes compone a otros y al Ujú. final lo que sí que tienes al final es el archivo, el código separado en diversos archivos, ¿de acuerdo? Vale, Pero nos por, preguntan por también componentes, no por lenguajes. Sí, Sara. por qué metes el clon dentro del create callback. Sí, porque si yo hiciese el clon fuera, haría una única vez el clon y el clon estaríamos haciéndolo una única vez para todos los componentes. Pero si os fijáis, aquí tengo dos componentes de estos de feedback y tengo que hacer el template, que es uno, solo está una vez en el HTML, lo tengo que clonar una vez para este componente que hemos colocado aquí y la segunda vez para este otro componente. Ujú. De modo que tengo que hacer el clon cuando se crea un componente. Este create callback hace que cuando yo creo el componente se llama esta función, que lo primero que hago es el clon de la plantilla, del template, y para el primer elemento. Luego cuando se crea el segundo elemento, pues hago otra vez el clon para el segundo elemento. ¿Al hijo dentro del shadow root le afectan los estilos principales? Yo creo que sí. Vamos a probarlo. Si yo tengo aquí una declaración de styles, vamos a poner aquí un style a los párrafos, color 2.red. No le afecta. No, metí la pata. Está claro, lógico, está encapsulado y no entran las cosas de fuera, no le entran para aquí dentro, ¿vale? Bien, déjame que continúe un poco, porque si no, no avanzamos y así la gente que tiene que irse a la hora en punto tiene más partes de este elemento que tal como está ahora no hemos llegado a hacer mucho, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Si yo tengo un componente feedback que diga siempre estamos en pruebas, no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que este feedback puede decir una cosa y este feedback puede decir otra cosa. ¿Cierto? Bueno, esto no cambió ningún comportamiento de esta manera porque yo realmente bueno, debería cambiar o no. Realmente no estoy haciendo nada con este contenido aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacer este contenido? Voy a hacer lo siguiente. Desde el componente de wFeedback, lo que voy a hacer es acceder al contenido
que hay dentro del propio componente. Y esto además responde a una pregunta que ayer te comentaba acerca de Google. O sea, tus componentes en sí también pueden tener contenido que tú le asignas aquí y dices, vale, pues este contenido sí que lo va a leer Google. ¿De acuerdo? En sí pueden tener contenido. Tú lo que tienes que hacer ahora es dentro de tus componentes del JavaScript acceder a este contenido y hacer cualquier cosa que necesites con él, ¿cierto? Vamos a ello. Bien, entonces este template que tenía aquí, estamos en pruebas, ya no tiene mucho sentido que ponga estados en pruebas. Lo que tendremos es un párrafo vacío y luego más tarde accederemos al texto que hay dentro del componente en concreto que se está renderizando, a cada uno de ellos, que puede tener texto diferente, y tenemos que meter dentro de ese párrafo que está en el template, una vez que lo hemos clonado el template, meteremos dentro del párrafo el texto que corresponde. ¿Vale? Así que bueno, voy ahora a hacer distintas operaciones. Bueno, tenemos el clon de la plantilla, hasta ahí vamos bien. Ahora voy a traerme el contenido que hay dentro del elemento. Vamos a poner aquí una variable, var elemento content, a la que le asignamos this.innerHTML. ¿Qué hace con esto? Accede al contenido, a lo que ya he escrito dentro de este elemento, que puede ser esos textos que teníamos ahí, una cosa y otra cosa. Bien. Y lo guarda en una variable, lo que es el texto, las etiquetas, todo lo que tengas, lo guarda en la variable elemento content. Ahora, dentro del párrafo que teníamos aquí en la plantilla, tengo que acceder para inyectar este contenido que acabamos de trabajar. Así que vamos a acceder a ese párrafo. Vamos a poner aquí una variable var párrafo, a la que le vamos a asignar una búsqueda dentro del template content. Vamos a hacer un query selector. Query selector es un método de JavaScript nativo que me permite, como los selectores de jQuery, que me permite a través de un selector acceder a uno de los elementos. Yo accedo con la etiqueta, perdona, con el selector P, accedo a todos los párrafos de este template y como solo hay un párrafo, pues ya tengo el párrafo en este objeto. Y ahora vamos a hacer un párrafo .inner HTML, esto también hay muchas maneras de hacerlo, inner HTML, bien, hay muchas maneras de hacerlo, como inyectar contenido dentro, en este caso lo vamos a meter aquí el elemento content, o sea, el contenido del elemento lo estamos metiendo aquí dentro. Vale, perdona, no me está saliendo, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo sobre el template, lo tengo que hacer sobre el clon, porque si lo hago sobre el template, lo hago sobre el template de manera global, ¿ok? Hay que hacerlo sobre el clon, ¿vale? Ahí vemos por qué se clona dentro de un create callback, lo hemos visto de nuevo, ¿no? ¿Por qué tengo que clonar el template? Porque si no, estás accediendo al template de manera global y lo modificas y se modifica para todos los elementos. Y entonces tú lo que quieres es modificar el clon del template que vas a utilizar para poder producir cada uno de las instancias de ese componente. Y ahora ya tenemos aquí una cosa y otra cosa. Perfectamente, en el ejemplo 2, pues podrías poner aquí lo que tú quieras. Y esto, pues bueno, cambiará automáticamente si lo refrescamos. Sara, ¿alguna preguntilla por aquí? Perdón, estaba hablando sola. Cuenta. Por aquí nos dicen, a ver. Vale, no, porque son preguntas. Bueno, pues voy a hacer otro comportamiento más, ¿vale? Veis que tenemos aquí estos elementos, tiene aquí un color, unos estilos, los estilos son propios o específicos para todos los elementos a la vez, pero bueno, pues por medio de diversas utilidades dentro de los Web Components yo podría, ¿por qué no?,
cambiar algunos, digamos, comportamientos más específicos de alguna de las etiquetas. Por ejemplo, aquí podríamos inventarnos, porque nos estamos inventando un atributo color a la que vamos a ponerle red. Bueno, red, vamos a ponerle blue porque si no, o gray. Y lo que vamos a intentar es que este párrafo de aquí, solo en este elemento, solo para este, esté en color, el color que estamos diciendo aquí, gris, ¿no? Bien, vamos a ello. Entonces, dentro de este párrafo, cuando nosotros generamos el párrafo, vamos a hacer una consulta a ver si este elemento tiene un atributo color. If this.hasAttribute, no sé por qué no me está funcionando la ayuda. Está bien escrito, atribute, vale. Tiene generalmente antes me estaba generando una ayuda que te muestra ahí los métodos, que es bastante interesante porque así no te tienes que estar aprendiendo todos los métodos enteritos, ¿no? hasAttribute_color. Entonces, si tiene ese atributo color, lo que voy a acceder al valor del color, var color es igual a this.get, ahora sí me sale get attribute, y accedemos al atributo color. Y ahora, una vez que tenemos el color que probablemente tenga nuestro elemento, lo que tenemos que hacer es al párrafo.style.color. Es igual a color. O sea, que el estilo color, o sea, el color del texto del párrafo, va a ser aquel color que hemos detectado que tiene este sistema, este elemento. Y lo estáis viendo que aquí está apareciendo en gris, ¿no? Podréis perfectamente cambiar cualquier color y, pues bueno, te cambiará el color del feedback. Si es un feedback positivo, pues lo puedes cambiar y que parezca un color. Si es negativo, pues que aparezca otro color en rojo, los positivos en verde, los rojos por feedback de errores, ¿no? Y este En este elemento, ejemplo, sí, Miguel, ¿se podría usar Angular? vamos a ver. Se puede usar en Angular. Esto se puede usar en Angular. De hecho, Web Components está pensado para que tú lo utilices con cualquier framework JavaScript como una capa más. Lo que pasa es que yo personalmente nunca lo he intentado usar en Angular y no sé si, creo que me comentaba el otro día, nos comentaba Abdom, un compañero que nos dio unas clases de Web Components en Escuela IT, nos comentaba que él estaba trabajando perfectamente con Angular y con Web Components en proyectos, pero que no era todo inmediato, había que hacer algunas operaciones que no te sé precisar, lo siento. Pero sí, se puede y de hecho está pensado para trabajar con Angular, ¿eh? Y nos dicen por aquí que están haciendo los ejemplos al mismo tiempo que tú y hay versiones distintas si lo ves en Chrome que si lo ves en Firefox. Vamos a ver. Como estamos utilizando el polyfill, nos debería funcionar. Mira, aquí tenemos un problemilla. En Firefox, que esto te lo soluciona Polymer, tenemos un problema con el... No sé si... con el estilo del template, que me está saliendo para afuera. Porque lo diré, la especificación del Shadow DOM es la más difícil de polificar o como le quieras llamar, de imitar por medio de JavaScript no nativo. Y entonces te puede dar, o puede que haya cometido algún problema, no sé, algún error, pero en principio no me debería salir para afuera este estilo y tampoco me debería entrar para adentro el estilo este. Aquí probablemente estoy cometiendo algún error, no sé, pero en cualquier caso probablemente también tenga que ver con el Shadow DOM que no está
imitado perfectamente dentro de los navegadores. Por eso Polymer utiliza una versión del Shadow DOM, digamos, diferente de la cual se utiliza en el JavaScript nativo. O sea, ellos tienen una alternativa diferente del Shadow DOM que sí que te permite estas cosas sin lugar a errores. Pero bueno, el componente funciona, el comportamiento está bien. Bueno, lo único que se me están pasando los estilos de un lugar a otro, porque o a lo mejor es... No, estoy utilizando la librería correcta, no la lite. ¿Vale? No sé... Vale, pero vamos, funcionar funciona. No me estaba poniendo la ruta esta. Power Components. Components. ¿Alguna otra cosa por ahí, Sara? Sí, nos dicen, yo no acabo de pillar dónde indicamos el contenido del párrafo del template. Lo está cogiendo de la etiqueta de wfishback del HTML, pero no sé en qué momento le decimos que lo inyecte al párrafo del template. Ahora te lo miro. Ahora buscamos ese punto. Bueno, aquí son los problemillas de utilizar el JavaScript nativo. Bien, lo del párrafo del template, vamos a ver. En principio lo estamos haciendo de esta manera. A ver, wfeedback. Y en el momento tenemos aquí, hemos creado el clon del template, luego accedemos sobre el clon al párrafo y en el momento en que le colocamos el contenido es aquí, en este punto, párrafo.innerHTML es igual a elemento content. O sea, accedemos al contenido del elemento y luego lo inyectamos dentro del párrafo en esta línea de aquí. Pero no es el párrafo del template general, sino es el párrafo del template una vez que lo has clonado. O sea, del clon del template. ¿Vale? Ok. Bueno, como se nos está pasando el tiempo muy rápido, voy a pasar a un segundo ejemplo, pero no lo voy a escribir desde cero porque si no tardaríamos mucho. Y ya veis que el JavaScript es un poco lioso, son muchas APIs diferentes que estamos mezclando y muchos métodos diferentes que estamos utilizando. Entonces, me vais a permitir que yo realice el siguiente ejemplo, os lo muestre y os lo explique en vez de escribirlo a mano, ¿vale? Nuevo archivo. Vamos a hacer un select de países. .html. Este select de países lo que hace es que tú, cuando tienes un típico formulario donde está el campo país, generalmente lo que haces es con PHP y le dices a PHP, por favor, bueno, accede a la base de datos, tengo una tabla que se llama países, tráeme todos los países, haces el recorrido de los países y me muestras este select pues con los países. Probablemente tengas hasta una función que te lo hace o alguna cuestión por ahí que reutilizas en tus proyectos, ¿no? Pues lo que vamos a hacer nosotros ahora es un elemento que se llama dw_select_países y este elemento se va a encargar de construir el select con todos los países. Vamos a ponerlo en marcha antes para que lo veáis antes de explicarlo, ¿vale? Ejemplo 3.html. Ejemplo, pues bueno, es un HTML. Habrá que hacer el import, link, aquí es la etiqueta import y el href es selectpaises.html. Ok, ahora podremos aquí colocar el elemento se llama dw
select países, si no me equivoco, y vamos a ver si me he equivocado o no me he equivocado, porque si no funciona es que me he equivocado, ¿no? DW select países, está bien puesto, ¿no? Ejemplo 3, DW select países. Link import. Vale. Ya sé qué es lo que pasa. Mirar, es lo comentaba antes del polyfill. He preparado mi ejemplo para que funcione con el polyfill y yo no estoy cargando el polyfill. Aquí esto, ya os digo, tendríamos que haber preparado este componente para que si no existe esta variable, pues que utiliza la variable currentScript tal cual. Ahora sí que nos funcionará. Nos debería funcionar. Bueno, ahora no me da errores, pero no me está mostrando el contenido de este. Vale, vamos a ver. Es que estoy haciéndolo mal. Hay una cosa que no he explicado todavía. Bien, y esto además lo comenté que lo iba a explicar el día de ayer. Hay dos tipos de... Cuando nosotros estamos creando un web component, podemos partir del elemento HTML básico o bien podemos partir de otros elementos HTML. En este caso, no he partido del elemento HTML básico, he partido del elemento select para poder hacer un select específico que, digamos, basándome en el elemento select, voy a hacer un select específico. La diferencia en este caso es que cuando yo creo el prototipo, le tengo que decir que extiende la etiqueta select. En vez de extender antes la etiqueta HTML básico, ahora estoy extendiendo la etiqueta select. Por tanto, en el ejemplo 3, no es esto así tal cual, sino que realmente es la etiqueta select is, me había olvidado comentar esto, select países. O sea que, como estáis viendo, yo puedo crear mis componentes a base de otros componentes que ya existen dentro del HTML. Puedo hacer selects, como en este caso, que no son selects normales, que son selects que me permiten extender, o elementos que me permiten extender un select. ¿Ves? Aquí tenemos la lista de países del mundo dentro de un select. Y todo está, digamos, encapsulado, el comportamiento dentro de este componente. Tú, cada vez que quieras utilizar que quieras en tu página ver un select de países, no vas a utilizar directamente un select normal, sino que vas a decirle que este select es un select países y ya se va a comportar de esta manera. Incluso, y además este select tú lo puedes utilizar en un formulario perfectamente, simplemente dándole un name y tener otros select de países por ahí en tu formulario. Pues bueno, puedes tener el país de residencia, el país de nacionalidad y nacionalidad, ¿vale? Y son dos select diferentes. Este, pues, por ejemplo, podría ser la residencia y la nacionalidad. Nación, correcto. Y podrías tener varios. Incluso, mira tú qué bonito, este select en sí podría tener a su vez options que, por ejemplo, podría ser esto, option value lo que sea, podemos aquí la misma, porque a lo mejor tu nacionalidad es tu misma que la residencia o al revés, ¿no? Y tienes aquí la opción básica predeterminada de este select.
¿de acuerdo? Vale, pues ahora que ya hemos conocido el componente que hemos creado, vamos a aprender cómo se ha hecho esto con JavaScript, ¿vale? Pues tenemos aquí el comportamiento de este componente. Vamos a verlo poquito a poco. ¿Veis? Que en mi template solo tengo los option, porque el campo select en sí ya estaba en el cuerpo del HTML, es un select. Entonces lo que hace este select de países es especializarse insertando nuevos option, con lo cual mi template no es el select completo, sino solo el option que yo voy a utilizar para cada uno de los países que voy a colocar dentro de este select. Luego tenemos un array de países, esto nada, es un array que he pillado de internet, en un snippet, y que lo estamos utilizando ahí tal cual. Luego cargamos el template, en este caso estamos sin utilizar el polyfill. Si utilizáis el polyfill tendríais que colocarle un guioncito ahí para que te pille el polyfill. Y luego accedemos dentro del template a el option, o sea, del template me quedo con esta etiqueta option. Creo un nuevo país y luego para cada uno de los países, o sea, creo un nuevo option, mejor dicho, y para cada uno de los países que tengo en este array, pues hago este comportamiento. Con este comportamiento, básicamente lo que estás haciendo es ir generando nuevos clones de la etiqueta option, y dentro de cada uno de los clones lo que voy cambiando su value y su texto, y lo añado dentro del template. Y esto lo hago fuera del create callback porque lo hago para todos los templates, o sea, genero este template entero, lo genero una única vez para todos los select de países que yo pueda estar utilizando dentro de la página. Luego partimos del prototipo, esto es importante, en este caso del prototipo select, en vez de partir del prototipo HTML element, es el HTML select element, que es un componente select de los tradicionales de toda la vida de HTML. Luego clonamos la plantilla, el template, y añadimos el clon, perdón, aquí clonamos el template y añadimos el clon dentro del elemento, con lo cual todos los options de este template se van al select en concreto que estamos trabajando. Y aquí otro dato importante es que al registrar el elemento, tengo que decirle que extiende no la etiqueta básica del HTML, sino que extiende cualquier, o sea, no es un nuevo elemento que tú creas de la nada, sino que es un elemento que especializa los campos select. Así que tú, cuando utilices este select, que es lo que se me había olvidado yo al utilizarlo, no vas a utilizarlo como si fuese un elemento nuevo, sino que vas a utilizarlo como si fuese un select. La ventaja de esto es que los select ya tienen su comportamiento para que cuando tú envías el formulario, se envíe también el contenido de ese select. Así, digamos que estamos especializando y creando nuevos elementos de formulario a nuestro antojo, que también funcionarán como cualquier otro de los elementos de formulario que ya existen, ¿no? Simplemente le indicamos aquí que es un tipo de select específico que hemos definido en este import de aquí. Más o menos está explicado, yo sé que es un poco rápido, pero es para que se vea más o menos la operación que hemos realizado en este ejercicio. Pásame preguntas, Sara, que seguro que Sí, tenemos. nos preguntan si podemos trabajar con base de datos, por ejemplo, para sacar ese listado de países. Si la base de datos está en el navegador, porque en el navegador con HTML5 tienes algunas bases de datos que no sé si han llegado a establecerse como estándar de verdad, o si todavía está en borrador, pero había algunos sistemas para trabajar con unas bases de datos en local, IndexDB o IndexedDB o alguna cosa así, ahora no me acuerdo. Pero bueno, tú puedes utilizar también el local storage, el session storage, para poder acceder a datos, pero lo que si tú te refieres a base de datos MySQL, no podrías. Lo que podrías hacer es acceder a una base de datos por medio de Ajax, acceder a un API que tú tengas construida con PHP. Por medio de Ajax haces una consulta, recupera los datos que tengas en ese API, por ejemplo, los países del mundo. Los tengo en una base de datos en
en una API. Pues no hay ningún problema. Puedes acceder a ese API por medio de una consulta Ajax, recuperas todos los países y los vuelcas dentro del componente de un bucle, en un bucle. En vez de hacer el bucle aquí, como estamos haciendo, a un general, a un array literal, tendríamos que hacer aquí la conexión con Ajax con el API y esa sería la manera de trabajar con bases de datos que están en el servidor. Es algo bastante habitual en el mundo de los web components y que además, por ejemplo, Polymer te soluciona de una manera muy sencilla con un propio elemento del HTML. O sea, eso se hace y es muy fácil si utilizas una librería como Polymer o también podéis utilizar Angular o incluso a lo mejor jQuery si te apetece también. ¿Puedes explicar de nuevo la sentencia que extiende el select original? Sí, tiene dos partes. Para extender un select original tengo que, en vez de crear el prototipo a partir del HTML básico, mira, por ejemplo, en este DW feedback habíamos creado el prototipo a partir del HTML element. ¿Ok? En este caso, en el select de países, creamos el prototipo a través del HTML select element, que tiene una diferencia. ¿Vale? Que es que no estamos trayendo el HTML, el campo HTML estándar, sino el campo select del HTML. Y luego, el otro detalle que tú vas a tener que realizar es que al registrar el elemento, vas a tener que decirle, aparte del prototipo que estás utilizando, que es esta variable que yo he definido aquí, ¿vale? Aparte de decirle el prototipo dónde está, le voy a tener que decir que extiende la etiqueta select para que para que tú puedas utilizar este custom element a partir de la etiqueta select en vez de un custom element básico generado desde cero. Supongo que era eso lo que querías ver. Vale, nos dicen por aquí entonces, recomiendas utilizar siempre Polymer para todo lo referente a Web Component sin usar JavaScript nativo para evitar el tema del Firefox y tal. El- Es que Sara, te he perdido porque tengo aquí la clavija, a veces me da problemas, la he conectado. ¿Me la puedes contestar la pregunta de nuevo? Sí, Hacerla. nos dicen, entonces, ¿recomiendas utilizar siempre Polymer para todo lo referente a Web Component sin utilizar JavaScript nativo para evitar los problemas que surgen con Firefox y demás navegadores? Facilita mucho. No solo esto, si lo que tú estás diciendo ahora, sino facilita también mucho el desarrollo. Mira, te lo voy a mostrar en una diapositiva, ¿vale? Ujú. Aparte de Polymer, existen otras librerías, como por ejemplo Xtag o Bosonic, que sirven para trabajar con Web Components. Polymer es una librería que trabaja, que veremos mañana con más detalle, y que utiliza el propio equipo de Google es lo que los creadores de esta librería. Y ellos lo están utilizando en diversos proyectos de Google, proyectos importantes. Por ejemplo, Google Music, por ejemplo, está construido con Web Components. Entonces, este es el ejercicio del select de países que os he comentado hace un instante, ¿no? Aquí tenemos el código y ese es el código que tenemos en JavaScript. ¿Qué es lo que no me gusta de este código? No me gustan cosas como, por ejemplo, current script, owner document, query selector, template, content. ¿Cuántos objetos estamos aquí encadenando uno detrás de otro y que nos tenemos que aprender, que nos tenemos que conocer? APIs de JavaScript. Bueno, es un código muy verboso, no sé, verboso quiere decir como que estás especificando demasiado las cosas, ¿no? Y se hace un poco difícil de leer, de mantener, de trabajar con él. Luego, fíjate, para, por ejemplo, hacer un recorrido a un template y ir simplemente generando varios options, algo tan sencillo como eso, tengo que generar un montón de líneas de código aquí a lo bruto, ¿no? En JavaScript. Luego, pues el Recreate, tal, Select Element, los prototipos, tal. Bueno, se me hace lioso a mí para desarrollar. Ya no solo el problema de los navegadores que estamos viendo y que tú me comentas en la pregunta, sino que a la hora de desarrollar yo todo esto,
tengo una sintaxis que no me es amigable, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a dar la diapositiva de lo que de lo que vamos a ver mañana, ¿vale? Que es cómo realizar componentes utilizando Polymer, que, bueno, en mi opinión, es una sintaxis no solo que sea más pequeño el código, sino que para mí es una sintaxis bastante más amigable. Os la voy a explicar mañana, pero lo que veis es lo que más o menos está por aquí. ¿Dónde está el bucle de JavaScript? No está por ninguna parte. ¿Dónde están todas estas sentencias raras y encadenamiento de llamadas a métodos de objetos? No están por ninguna parte. El código se me hace mucho más sencillo de trabajar, mucho más sencillo de mantener, y no solo eso, sino que luego una vez que te pones a trabajar la interoperabilidad entre los componentes también es muchísimo más sencilla. Podemos construir unos componentes en base a otros de manera mucho más sencilla si utilizas una librería, no solo Polymer. Me imagino, yo no he trabajado con Xtag, que esta librería está hecha, por ejemplo, por el equipo de Mozilla, pero probablemente pues también te apliquen distintas mejoras. Otra de las cosas interesantes, jolín, me he ido otra vez, es que estamos trabajando dentro de las templates. Tú ves que aquí yo no, quizá lo esperabais vosotros. Vale, si yo estoy trabajando con templates, tendrá que haber un mecanismo en el que yo diga que en este template va a ir una variable y yo con JavaScript le diga, pues mira, esa variable es, el valor de esa variable en este caso va a ser tal. Pues no, teníamos que andar accediendo a los párrafos, cambiando el contenido que hay dentro, accediendo al DOM de una manera bastante burda, a bajo nivel, ¿no? Y sin embargo, pues Polymer ya nos ofrece lo típico que nosotros esperamos en plantillas, ¿no? Pues por ejemplo, esto me permite hacer una repetición dentro de una plantilla y me permite directamente utilizar estos simbolitos con las dobles llaves para volcar el contenido de variables que yo tengo en JavaScript, volcarlos dentro de la plantilla sin tener que hacer ese volcado a mano, ¿no? Y bueno, básicamente es el mismo componente, hace exactamente lo mismo, pero está escrito en Polymer. Y no solo me facilita, pues bueno, que me vaya a funcionar un poquito mejor, sino que me facilita bueno, otra cosa, me facilita el rendimiento, porque el Polymer tiene diversos mecanismos que están hechos para que el rendimiento todavía sea un poquito mejor que si utilizas el polyfill a pelo, y te facilita sobre todo la sintaxis, el mantenimiento y varias cosas, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a ver mañana y bueno, con eso ya termino la sesión, dando las gracias y a la disposición para las preguntas que pueda haber. Vale, por aquí nos dicen, con este ejemplo que hemos hecho, ¿se podrían hacer dos select enlazados para crear, por ejemplo, país ciudad? Muy buena pregunta. Eso tendrías que hacerlo con otro componente. Tendrías que hacerte un componente que utiliza el select de países como como una parte de ese componente y que luego incluye otra parte. Y tendrías que enlazarlos. Yo eso en JavaScript nativo me costaría hacerlo porque es un poco más complicado, pero en Polymer es fácil por lo que te digo, que facilita la se me traba la lengua, interoperabilidad entre los componentes por medio de bindeos. No sé si el bindeo, los que venís de AngularJS, bueno, yo qué sé, incluso otros frameworks por ahí te permite hacer el binding, y entonces yo puedo bindear, bueno, incluso lo vimos en la primera clase, cómo hacía un componente, le pasaba datos a otro en el zoom del mapa de Google. En la clase de ayer lo vimos. Entonces eso me permitiría que yo pasase los datos de un componente a otro. Tendría generalmente un componente de provincias, un componente de ciudades y una envoltura, un componente general que me envolvería ambos componentes, que lo que haría sería la posibilidad de que ellos componentes se comuniquen entre sí por medio del binding que te facilita Polymer. Si te pones, lo haces en JavaScript nativo, claro que sí. Pero lógicamente si utilizas una librería de este estilo, pues hay cosas que te van a facilitar mucho. El tiempo que vas a tener que utilizar probablemente es menor y bueno, podrás llegar más lejos en menos tiempo y bueno, eso todo son ventajas, ¿no?
al final. Si se parte de un objeto HTML distinto de HTML element, se puede utilizar de manera directa nuestro propio tag o siempre hay que utilizar el stem en el registro e indicar la sobrecarga con el IS usando tag original de HTML. Claro. Sí, estás queriéndome decir lo siguiente. Si yo podría partir de este select, pero no utilizar el extends. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer aquí un este. Ahora nos va a cascar nuestro ejemplo. El ejemplo 3. Esto no va a funcionar. ¿Vale? No funciona porque ya no estoy extendiendo el select. Pero lo que voy a hacer es, así para probarlo, es utilizar directamente el dw-select países tal cual y vaya. Lo que pasa es que ahora tendría que cambiar el template, porque si te fijas mi template, a ver, select países, mi template no tiene el select. Tendríamos que poner aquí el select también. Esto es solo una prueba, ¿eh? Probablemente ahora tengamos otro problemilla porque es que, vale, ahora ya me aparece el select, pero los option no están apareciendo dentro del select. ¿Por qué? Porque yo cuando clono así, aquí al template le estoy añadiendo los child dentro de el template en global. Entonces se me está añadiendo el template. Yo lo que quiero es añadirlo dentro del select que tengo del template. O sea que tendríamos que hacer aquí un query selector dentro del query selector acceder al select y ahora sí dentro del select añadirle el nuevo hijo. Ahí lo tienes. La desventaja de esto, bueno, no sé si tiene desventaja, la verdad, porque esto al final es un campo select. Lo que no sé, te digo, es si me funcionaría para enviarlo como un formulario, lo que os dije. Al ser un campo select, a mí me interesa que dentro de un formulario sin tener que hacer nada, directamente se envíe el país, ¿cierto? Y lo que no sé es si ahora, porque nunca lo he probado, es si al estar un select dentro de esta cápsula, si esto al enviarlo el formulario, ¿me entiendes? Al enviar el formulario, si se enviaría también el dato que está en el país que se haya seleccionado dentro del select. Sería tan sencillo bueno, como hacer el ejemplillo y probarlo, pero no lo vamos a hacer ahora. Pero te lo sugiero, que me ha hecho la pregunta, que lo pruebes y que me tuitees. Ya tenéis ahí mis datos del tweet para decirme si es posible o no es posible y así salimos de dudas. Salgo yo también de dudas. Aquí tienes mi Twitter, que por cierto, ayer muchísimas gracias a todos los que me enviasteis mensajes, porque la verdad es que tener vuestro feedback sobre cómo ha ido las clases, si os ha gustado, si no os ha gustado, qué se puede mejorar, qué no, y pues siempre es de mucha utilidad, ¿vale? ¿Alguna otra preguntilla por A ahí? ver, estoy viendo que de la primera manera el web componente crea código en el Shadow DOM. ¿Esto es correcto? Sí, el primer componente te crea con el código del Shadow DOM. Lo hicimos justamente que para evitar que los estilos del componente me saliesen para afuera y los estilos desde fuera me entrasen dentro del componente. Estoy aquí buscando este tweet, que no sé, ayer muchos de vosotros hicisteis el retweet y lo voy a compartir de nuevo porque, a ver, quiero buscar el link de este tweet. Así vosotros también podéis participar los que no lo habéis hecho todavía, os lo paso por aquí, dentro del panel
de chat para que llegue a todo el mundo el link. Y así podéis participar en el sorteo de una plaza en el curso de Polymer que vamos a hacer en Escuelite. A partir del día 15 vamos a tener este curso en el cual, pues bueno, nos metemos con la librería Polymer bastante a fondo, etcétera, etcétera, ¿vale? Echarle un vistazo y si queréis entrar en el sorteo de una plaza, pues simplemente hacéis el tweet. ¿Alguna otra preguntilla por ahí, Sara? A ver. Bueno, no, José Luis está hablando de lo mismo. A ver, hola Miguel, me dedico al QA/QC. Quisiera saber qué se debe fijar un testing para que esté en estándar de Web Components sea correcto o cumpla con el estándar de la W3C en el momento de revisar el código. ¿Cómo lo haces con Polymer? Para empezar estoy mirando a qué es QAQC, porque no tengo ni idea. Algo que tiene que ver con seguros. Léeme el resto de la pregunta. Quisiera saber en qué se debe fijar un testing para que este estándar de Web Components sea correcto o cumpla con el estándar de la W3C al momento, perdón, de revisar el código. El testing. Sí que hay tecnologías de testing para los web components. No me he metido con ellas, pero sí que existen y hay mecanismos para hacer testing. Supongo que te refieres testing lo que es el desarrollo guiado por pruebas unitarias, ¿no? Supongo que será esto. Pues sí, hay sistemas de testing para hacer con web components. No te sé decir. No me he metido con ello. A propósito, el curso de Web Components, no, perdón, el curso de Polymer lo da una serie de compañeros, porque yo dentro de cabe soy un aprendiz en Polymer. Y bueno, hemos traído una serie de profesores que llevan mucho tiempo más que yo y que están trabajando con Polymer y que tienen mucha más experiencia de Polymer. Hay compañeros que llevan desde Polymer desde que salió, desde la primera versión 0. No sé qué, pues ya estaban trasteando con Polymer. Por ejemplo, aquí David Iglesias lo comenta en su perfil, ¿no? Y llevan trabajando con Polymer mucho más tiempo que yo. Ellos te van a poder responder muchísimo mejor que yo las dudas sobre Polymer, porque yo, repito, aunque he jugueteado, he hecho muchas cosillas por ahí, tengo por ahí los ejemplos en GitHub que veremos mañana, bastante interesantes, pero no dejo de ser un aprendiz y voy a estar en este curso pues aprendiendo como cualquiera de vosotros, ¿vale? Uh-huh. ¿Esto de componentes se puede aplicar al framework de CodeIgniter? Sí, esto es independiente del framework del lado del backend que tú utilices. Generalmente a la hora de trabajar con framework tú vas a utilizar una tecnología API REST y bueno, dentro de en Polymer, si estás trabajando con Polymer, lo tienes muy fácil, vas a utilizar el elemento que yo ayer comentaba, dentro del element catalog, vas a encontrar un elemento que te permite acceder y hacer consultas por Ajax. Esto es una etiqueta HTML que realmente hace todo lo que es la consulta Ajax. Accede a la URL que tú le digas, le pasa los parámetros que tú le digas y luego cuando te termina el response te ejecuta este método de aquí. Y dentro de ese método de aquí pues ya manejas la respuesta y haces lo que tengas que hacer con ella. Eso es un evento que tienes que, o un método que tienes, una función que tienes que embutir dentro del web component. Entonces tú generalmente el tema lo trabajarías de esa manera. O eso es, si estás trabajando con bases de datos o como, bueno, estoy pensando con bases de datos que tengas como operativa dentro de APIs. Pero si no, tú esto como es HTML, pues tú puedes perfectamente con CodeIgniter, si no estás trabajando con tecnologías API REST, puedes perfectamente cuando escribes tu HTML, escribir código que tiene Web Components. Al final no es más que escribir, en vez de la etiqueta P, la etiqueta select, la etiqueta lo que sea, pues escribes las etiquetas de los Web Components. Lo único que te tienes que fijar es hacer los import adecuados para que tú puedas, mejor dicho, para que el navegador pueda saber cuál es el código de esos Web Components, ¿vale? Genial. ¿Me he explicado? O sea, esto es independiente.
Tú puedes utilizarlo con cualquier tecnología del backend que utilices para o bien generar los HTML. Si tú no trabajas con tecnologías API REST, al generar HTML, generarás etiquetas de Web Components, simplemente en la cabecera tendrás los imports y ya está. O bien si tú trabajas con API REST, que eso es algo bastante interesante de lo que es un poco las innovaciones de los últimos años y la tendencia del desarrollo de aplicaciones más relevantes. Si no sabes lo que es API REST, mírate algunos artículos que tenemos en desarrolloweb.com. Incluso estoy escribiendo, bueno, la verdad es que escribí ya hace tiempo algunos artículos sobre este tema de innovación, desarrollo, y los estoy publicando en este manual, a ver si te lo encuentro, que te explico un poco por qué utilizar tecnologías API REST y todo esto. Innovación en el desarrollo es este aquí, ¿vale? Bueno, de momento tengo 3 artículos, tengo otros escritos que van a aparecer en los próximos días. Sí, Sara. Sí, nos dicen, si usas esto dentro de un CMS, ¿se puede romper algo? ¿Es No, compatible con un CMOS? lo mismo. Lo mismo que he comentado para CodeIgniter, lo mismo para un CMS. Tú en el CMS utilizarás las etiquetas como si fuese cualquier otra etiqueta de HTML, simplemente tendrás que preocuparte por en la cabecera o lo que sea colocar los imports de aquellos web components que estás utilizando. Digamos que web components, y esto ya que estamos, lo quería ver mañana, pero quiero mostraros esta diapositiva. Mientras tanto, para aclarar un poco que esto no tiene nada que ver con ninguna tecnología que utilices, o sea, que tú utilices ya, es algo que se agrega a todo lo que vienes utilizando ya en el día a día. Quería enseñaros esta diapositiva, que esta la vamos a ver mañana, pero bueno, lo adelanto. Tú vas a tener, digamos que la web platform, esto es el HTML básico, y dentro del HTML tú le estás agregando una capa adicional en la cual tú vas a poder utilizar web components, con Polymer o no, ¿de acuerdo? No estás obligado a utilizar Polymer. Hemos dicho que puedes utilizar HTML nativo y también crear tus web components o utilizar otras librerías por aquí, como Xtag, creada por el equipo de Mozilla. Y luego encima de esto tú puedes tener tus frameworks que estés utilizando habitualmente, ya sea frameworks JavaScript o ya sea frameworks PHP, CMS, o sea, digamos que es una tecnología Web Components que está al ladito, pegadita al HTML, y que ya luego todo lo que tengas por encima para poder producir ese HTML o ya sea JavaScript con vistas de JavaScript, con Angular, con lo que sea, es independiente. Tú simplemente lo que vas a hacer es utilizar etiquetas nuevas que te van a producir comportamientos que tú necesitas para poder hacer las cosas fácilmente, ¿vale? Nos preguntan, ¿el Vulcanize se usa solo con Polymer o se refiere a Web Components en general? El Vulcanize sirve para, bueno, no sé, yo creo que se utilizará para cualquier sistema al cual tú quieras unir archivos y compactarlos, ¿de acuerdo? Yo lo he visto utilizar con Polymer, pero creo que es independiente de la librería que tú utilices de Web Components, o que no utilices ninguna librería y que simplemente lo que quieras es unir varios archivos. ¿Cómo se concursa para obtener la plaza en el curso de Polymer? Eso lo teníamos en este tweet que os he pasado por ahí. Simplemente hacéis un retweet y mira, voy a participar en el concurso. Ya está. Si me toca a mí lo volvemos a sortear, no os preocupéis. Bueno, es que había hecho una búsqueda para buscar el Vulcanize, a ver si alguien no lo... Ah, no, mira, Polymer Vulcanize. Ah,
Pues no, igual es algo que tiene que ver más con Polymer. No sé si se puede utilizar con otros. Vale. Igual aunque pertenezca a Polymer, porque el polyfill que estamos utilizando para hacer, para darle soporte a los navegadores que no tienen soporte nativo a los web components, lo estamos utilizando, pertenece también a Polymer, pero lo puedo sacar de Polymer y utilizarlo para el desarrollo de web components de manera nativa, con JavaScript nativo. Sin Ujú. embargo, el Vulkanize no te sé decir porque no lo he. O sea, yo realmente este Vulkanize ni siquiera lo he utilizado, para ser sincero, ¿vale? Entonces es otra de las muchas cosas que quiero aprender con vosotros en el curso de Polymer. Para eso bueno, lo hacemos para aprender todos y yo me incluyo entre todos. ¿El template puede ser PHP o necesariamente solo puede ser HTML? Vamos a ver, el template, es que esto depende de cómo tú tengas tu arquitectura de aplicación. Si tú estás trabajando con PHP y tienes un template PHP, pues, pues ahí colocarás tus web components y luego el navegador se encargará de renderizar esos web components atendiendo a los imports que has realizado. Si estás utilizando templates del lado de JavaScript con Angular, pues simplemente utilizarás los web components del lado del JavaScript y al mostrarlos, pues esos componentes se comportarán como deben. O sea que no sé, y tampoco sé si se refiere a los templates que yo utilizo dentro con la etiqueta template. Pero si te refieres a los templates que estoy utilizando aquí en mi JavaScript, bueno, Sí. en mis imports, pues esos templates son templates, o sea, realmente son etiquetas HTML que tienen la particularidad que te comentaba, que este template no se muestra en la página hasta que tú no lo inyectas de alguna manera dentro de, pues, inyectas por aquí el template de alguna manera, no sé, aquí está, la Child. Hasta que yo no inyecto el template en algún lugar de la página, no se muestra este template, ni se tiene en cuenta los estilos, ni se renderiza el contenido que hay en los párrafos o las otras etiquetas del template. Y bueno, repíteme la pregunta porque, entre todo. ¿El template puede ser PHP o necesariamente solo HTML? Ajá. Vale, pues tú aquí generalmente, sí, esto es HTML, o sea, tú normalmente no vas a tener, por lo menos no se me ocurre ahora ningún caso en el cual tú puedas generar este template mediante PHP. Date cuenta que este template, aquí tal como te lo ofrece JavaScript, es muy basiquito, pero el template en sí, tú, tal como por ejemplo lo teníamos en Polymer en esa diapositiva que estaba mostrando hace un instante, la muestro de nuevo, ese template ya es un poco más inteligente, ya te permite hacer volcado de variables y todo eso. Entonces, tú no necesitas PHP aquí para nada. Esto todo ocurre del lado del cliente. Si necesitas PHP para obtener datos, digo que esté en una base de datos de usuarios de tal cual o países, lo que tienes que traerte del servidor lo vas a tener que traer a través de JSON. Tú das una consulta por Ajax al servidor, el servidor te dará datos y los datos en crudo que tú recibes en un JSON con Ajax los vas a volcar dentro del template, ¿vale? Entonces, digamos que la capa de PHP es totalmente independiente de esto de aquí. Aquí no vas a meter PHP. No sé si me he A ver, explicado, espero que sí. dice, siendo así, el template no puede ser PHP, ya que se inyecta directamente en el HTML. No pasa por el servidor, sino que es todo del lado del cliente. Sí, sí. La Es todo el lado pregunta del creo que cliente. sería si se puede generar el componente con PHP. Vamos a ver, es que tienes dos partes. Yo puedo hacer un echo en mi página con un printer desde PHP y escribir una etiqueta o un componente. Sí, eso lo puedo generar, pero lo que es este código de aquí, JavaScript, generalmente tú no lo vas a generar con PHP. Si lo que quieres decir, no, es que quiero que me muestre a los usuarios que tengo una base de datos de PHP, por eso quiero que este código, este template, me lo generes desde PHP,
pues entonces te digo y te repito que entonces tienes que hacer un comportamiento Ajax, que es muy sencillo, si utilizas una librería, jQuery o Polymer o lo que sea, te conectas con tu servidor y le dices al servidor, por favor, dame la lista de usuarios que quieres presentar en este template. El servidor te devuelve, no te devuelve HTML, te devuelve un JSON, un JSON, en el cual tú tienes cada uno de los usuarios con los campos de todos los usuarios y tú luego con JavaScript haces un recorrido a ese JSON y vuelcas la información dentro del template para que al final se muestre dentro de la página. Es algo, es algo que a lo mejor si no estás acostumbrado a trabajar con tecnologías de esto, pues te puede parecer un poco complicado, pero que digamos que es algo muy habitual en el mundo del desarrollo actual de aplicaciones enriquecidas, estas aplicaciones pues tipo Gmail o lo que sea, tú cuando o un Facebook o un Twitter, cuando se conecta o consulta con el servidor no se trae el HTML que te muestra ahí. Bueno, que sí que se puede traer el HTML, pero generalmente lo que se va a traer es JSON, datos crudos, para que con JavaScript presentes la información como sea necesaria. Ok. Pues no veo más por aquí. Bueno, pues nada, Sara, yo creo que como tenemos un día más, pues nos Ujú. citamos para seguir respondiendo dudas. Mañana vamos a trabajar con Polymer, como os decía, y vamos a ver cómo el desarrollo con Polymer es bastante más amigable, como hemos visto, y haremos por lo menos este ejemplito, lo podemos construir, o a lo mejor nos dedicamos a construir el primer ejemplo del feedback para, para que veáis un poco cuáles son los mecanismos para construir componentes con Polymer y que veáis que, bueno, simplifica bastante las cosas a la hora del desarrollo, a la hora de mantener el código y en definitiva, pues que bueno, es una librería que nos produce, nos facilita mucho mejor el desarrollo de web components de una manera mucho más amigable. Venga, pues muchas gracias a todo el mundo, muchas gracias Sara también por tu tiempo y mañana más. Un abrazo. Ok. Chao, chicos.